Bienvenidos el día de hoy, 20 de agosto del año 2022. ¿Cómo se encuentran esta mañana de sábado en cualquier parte del universo? El día de hoy es una mañana muy especial, muy poderosa, ya que tenemos una persona experta que ha trabajado con nuestra empresa padre, que es el corporativo Time Weber, de donde surge Healy. Bienvenida, Brid Anandag. It's correct, but I'm... Yes. How do you feel? How do you feel that you are here in Mexico in a community with love about energy with Healy? How do you feel today? Hola. I feel incredibly moved to be able to meet such an amazing group of people. Me siento muy emocionada de poder conocer a un grupo muy impresionante. It's really unbelievable. Es increíble. I hope that in this hour that we have together, you will understand even more the power of this technology that we have in Time Weber and Healy. Espero que en esta hora ustedes puedan entender la tecnología que tenemos en Time Weber y Healy. Gracias. I hope you'll also have some of your questions answered. Y espero que también tengan algunas de sus preguntas que les pueda dar la respuesta a ustedes. Ok, muchas gracias. Ahora sí, lo digo en español. Les presento a Brid Hanlon. Ella se encuentra en Inglaterra. Ella es terapeuta de Healy, de Time Weber, de la empresa padre de Healy, desde hace más de 20 años. Profesora, homeópata y practicante de energía con la experiencia del campo en la salud, la curación y el crecimiento espiritual. Una de sus frases es misión, que es el tema de hoy, la misión de su alma está en la vida, ¿ok? Y para ayudar a quien viene a conectarse con una experiencia con su valor único, su sabiduría innata y su yo eterno, que es el alma. Adelante. I want to ask something quickly. Are you recording this? You should. Quiero preguntar si están grabando. Recording in progress. Starting now. Bien, entonces, bueno, lo vuelvo a repetir, está con nosotros la experta y ella es Brid Hanlon. Ella es profesora, homeópata, sanadora y practicante de energético con más de 20 años de experiencia. Trabaja todo lo que es el campo de la salud, la curación, el crecimiento y la espiritualidad. Ella, como comenté, Time Weber es nuestra empresa padre de donde surge Healy. Y un tema que ella lo maneja como una misión es la misión del alma está en la vida, ¿ok? Y ella, su intención es ayudar a quien viene a conectar con una experiencia de su valor único, su sabiduría innata y su yo eterno, que es el alma. Adelante. Yo comprendo. Okay. So would you like me to introduce myself? Yes, go ahead. Yes, perfect. Okay. So my name is Brid. It's pronounced Brid. I originally come from Ireland. I grew up in Ireland. Large family, small farm, simple life. And I was at school very interested in science and mathematics. So I did a zoology degree. But in my 30s, I became interested in personal development. Can I translate? Okay, mi nombre es Brid. Soy de Irlanda. Vengo de una granja donde tenía muchos familiares. Me instruí en zoología y
ahora en los 30 me empecé a enfocar más en lo que es el ser, las personas, los jefes. Beautiful. Actually, my family is from Ireland too. Oh, wow. Yeah. Wow. The Queen, actually. Wow. So in my 40s, I trained first as a counselor, psychotherapist, and then I trained as a homeopath because I saw that energy medicine was much faster than talking therapy. En mis 40 me enfoqué en homeopatía porque me di cuenta que la homeopatía era todavía más rápida que la medicina tradicional. And then, about 10 years ago, a very good friend of mine from Munich in Germany came to visit me, and he said that he heard about this machine called Time Waver. His friend in Munich, a homeopath, she had it, and her clients loved it. Y hace 10 años vino a visitarme una amiga de Múnich y me dijo, oye, tengo una máquina que se llama Time Waver y mis pacientes la aman, les encanta este aparato. And I just had the feeling I had to get this machine. Entonces yo dije, me fue un instinto para mí, tengo que tener esta máquina. It was expensive, more money than I ever had. Era bien cara, más dinero de lo que yo nunca había tenido. But it's like the universe found a way for me to have it. In fact, to have the two devices, Time Waver Frequency and Time Waver Pro. Entonces, era como que el universo me dijo, tienes que tener este aparato, bueno, estos dos aparatos, las frecuencias de Time Waver y Time Waver Pro. So I started to go to Germany every year to meet Marcus Schmeke, Nuna Nina, all of the team, and meditating with them a little bit, you know, in our congresses, we would do chanting, meditation. I felt absolutely at home with them. Y cada año, a partir de entonces, cada año he estado yendo a Alemania para reunirme con Marcus Schmeke, que es el fundador de Trayectoria, con Hanlon y todos los terapeutas y de personas en los congresos donde hacíamos It wasn't easy not speaking German. It's translated, but it wasn't easy. No era fácil estar hablando en alemán porque la traducción no era fácil. Entonces, ella hacía, ¿cómo se llama? No oración, cuando hacen meditación, that's the word. But I was just incredibly No sé si me alcance, no sé cuánto cuesta el... ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, cerrarlo. Gracias. Please, go ahead. I was always very excited being there, and I could feel myself spiritually changing every day when I was there. It was powerful. Me sentía una persona impresionante porque sentía como mi vida cambiaba espiritualmente cada día de los días que pasaba en Alemania, en esos congresos. I was really happy to have a little bit of scientific background so I could understand a bit of physics. Y me gustaba, yo estaba feliz de tener un poquito de, pues tenía historia de la parte de la ciencia y entonces la física y me entendía lo que estaban ellos explicando. But it was clear to me that I was with 300, 400, 500 people in those congresses, all wanting to heal themselves and to help humanity. Y en esos congresos que habían 300, 400 personas que ellos querían curarse ellos mismos, pero también ayudar a toda la humanidad a tener una mejor calidad de vida.
I'm enjoying the translation because it gives me time to think what I'm going to say next. That's good. One more thing I'm going to say about Marcus, Schmeke, Nuno, Nina, and all of the team. When they produced Healy in 2017, on the 10th anniversary of Time Waver, this was Marcus' fulfilling of a wish to help many, many, many more people. Les quiero decir otra cosa muy importante para mí. En el 1917, cuando fui al Congreso con Marcus Schmike, Nina y toda la gente que estaba involucrada en el equipo, para mí fue impresionante porque y esos eran ya 10 años que llevaba Time Warner, pero porque Time Warner y Marcus Schmike quiere llevar esta tecnología y presentó el GIRI para poder llevar esta tecnología a todo el mundo, a todo el universo, que tengan la bendición de poderse ayudar. Porque, pues, and I have to say, in that Congress of 2017, when we saw this, we were a bit skeptical. We thought, how can something so small achieve anything? Y cuando nos mostró precisamente esto en el Congreso del 2017, Marcus Schmike tenía un poquito de duda porque este aparato tan pequeño comparado con el de Time Waver, ¿cómo puede ayudar realmente? Y esa era la duda que tenía. And now, after 3 years of meeting people all over the world every day in Zoom sessions with me, I am under no illusion. This is incredibly powerful. Y ahora 3 años de estarme reuniendo todos los días vía Zoom con gente de todo el mundo, les puedo decir que no tengo duda que este aparato realmente tiene un efecto positivo en toda la humanidad. I summarize it in 2 points. Why the Healy creates change for the person using it. The first point is that it is selecting frequencies that are specific to you in this moment. La primera es porque en el momento que se hace la resonancia o el scan, está sacando 5 frecuencias específicas de lo que está sucediendo en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma. But the second point is the quantum sensor in the Healy is constantly, every 10 seconds, it's checking, it's connecting with the field, with the higher dimensions, dimension 5 and 6 at least, maybe even 6, 7 and 8. It's constantly connecting with the higher dimensions. So when you use Healy, you are opening up a clearer, bigger, better channel with your spiritual self. Y lo importante del Healy es que cuando tú lo utilizas, cada 10 segundos está haciendo una apertura en el canal de información, de energía, de tu canal hacia una mejora para ti, para tu persona. And I want to say that many of you probably heard this before. Consciousness, the unseen consciousness, creates the physical.
matter. Les quiero comentar algo que a lo mejor ustedes ya escucharon. La conciencia, pero la conciencia que no vemos, pero que tú tienes, es lo que crea materia. So if you want to change something on the physical level, whether it is a problem in your body or a circumstance in your house or your job, the best place to go, to begin, to work is the level of consciousness. Entonces, cuando tú quieres cambiar algo material, ya sea tu cuerpo, tu casa, tu oficina, es ir a ese nivel superior de conciencia para poder hacer los cambios en la materia. It is way more powerful, more effective. Y es súper poderoso y efectivo. And the beauty is that you don't need to know how the change is going to happen. Y lo mejor de todo es que no tienes que saber cómo el cambio va a suceder. Like if you want a swimming pool in your garden, you can take a shovel, a spade, and dig and dig and dig and make a swimming pool. Por ejemplo, si tú quieres hacer algo en tu jardín, o sea, te agarras una pala y empiezas a escarbar, escarbar, escarbar y haces una alberca. Of course, we can use physical effort and thinking and planning to create a change on the physical level, is what I'm saying. Lo que estoy diciendo es que tú puedes pensar y hacer el cambio en el nivel físico, y es lo que quiero tratar de decirles, de comentarles. But mostly the change we want to have in our life, we have no idea how to go about it, getting it. Y muchas veces las mejoras que queremos en nuestras vidas no sabemos cómo hacerlas. But there is a level in the higher dimensions where miracles can be made to happen on the physical level. I say the word miracles, they feel like miracles to us. Pero hay una manera en ese espacio superior que tenemos, le llamo milagros, aunque no necesariamente mucha gente le llama así, pero sucede cuando estás en ese nivel de pensamiento, de conciencia. What I'm really saying is, if we can access the spiritual level, the causal level, we have access to creative solutions that never would have come to our mind. Lo que estoy diciendo es que si tú accesas a ese nivel espiritual y estás a ese nivel causal, por llamarlo de esa manera, estás moviendo las cosas para que las cosas realmente sucedan tal como tú quieres que sucedan. So I'm comparing little me with my strength and my will and my effort to make changes. Yo me estoy comparando en yo, que soy una persona, aquí me veo chiquita, pero puedo hacer un cambio, por decirlo así, en la humanidad, poco a poco, haciendo. I'm comparing that with the larger me, higher self, that is connected with the Creator. Estoy comparándome a mí, pero la persona chiquita, con ese espíritu grande, conectado con ese ser superior para hacer los cambios. What this technology does, thanks to Marcus Schmaker, it allows us to get more connected. Lo que nos permite esta tecnología, gracias a Marcus Schmaker, es que estemos más conectados. So, I want to introduce you to the technology behind Healy. Así que les quiero presentar la tecnología
que está respaldando a Healy. There are two devices, Time Waver Pro and Time Waver Frequency. Hay dos aparatos, el Time Waver Pro y la frecuencia de Time Waver. Time Waver Pro is the mother of the Blue app. El Time Waver Pro es la madre de la aplicación de Punto Azul. And Time Waver Frequency is the mother of the Pink app. Y Time Waver, la frecuencia de Time Waver, es la madre de la aplicación rosa. So Time Waver Frequency has a database of Hertz frequencies, physical frequencies, to be delivered via microcurrent. La aplicación rosa o Time Waver Frequencies son frecuencias que se van a entregar en frecuencias pero presenciales a personas. We have 180,000 frequencies in our databases. Tenemos en nuestra base de datos 180,000 frecuencias. Most of them from Nuno Nina. Y la mayoría de todas ellas de Nuno Nina, Who is an absolutely incredible person. que es una persona impresionante, increíble. He can look at someone, for example, I've seen him. He can look at someone and tell them exactly the reason for their problem. Yo lo he visto que cuando se ve a una persona, él se da cuenta y puede analizar el problema que tiene esa persona. I'll give you a quick example. I had a client come to me for treatment with Time Waver Frequency. She held the electrodes in her hands. This is what they look like. She had these and the wires to my machine. The line was black, always black. Los puedo comentar que llegó una persona con estos electrodos que están conectados a la máquina y la línea era negra, completamente negra. So I took the electrodes out of her hands, I put them in my hands, and the line was white. Entonces le quité los electrodos de sus manos, los puse en mis manos y se cambió un color blanco. I said to her, "You're very dehydrated." Y le dije, oye, estás muy deshidratada. She said, "Yeah, I met Nuno Nina in Germany at the Congress. Y dijo, sí, conocí a Nuno Nina en Alemania en un congreso. And she said, I asked Nuno Nina, why am I so dehydrated all my life? And I can't drink water, it makes me sick." Y le pregunté a Nuno Nina, ¿por qué toda mi vida he estado deshidratada? Porque no me gusta tomar agua porque me enferma. He looked at her and he said, "When you were in the womb, your mom vomited every time she drank water." Porque le dijo Nuno Nina a ella, porque cuando tú estabas en la matriz de tu mamá y cuando tu mamá tomaba agua, ella vomitaba el agua. She checked with her mom. Her mom said, "Yep." Y lo checó con su mamá y la mamá dijo, sí, es cierto. So Nuno Nina is quite an extraordinary person. Así que Nuno Nina es una persona extraordinaria. And we are very lucky to have his frequencies in Time Waver Frequency and Healy Pink app. Y somos muy afortunados en tener las frecuencias de Nuno en Time Waver, frecuencias de Time Waver y en la aplicación rosa de Healy. And when the Healy was created, a group of programmers took certain databases from Time Waver Frequency and put them into programs in Healy. Cuando el Healy fue creado, el equipo de Time Waver de ingenieros, de programadores, agarró muchos de esos programas y los puso en la aplicación de Healy. And any therapist who has Time Waver Frequency can create their own programs using their own knowledge of the body and psychology and spirituality, and can put together specific databases of frequencies
into expert programs for healing. Entonces, los terapeutas que usan Time Weaver y que son expertos, ellos pueden hacer programas para que los puedan usar tanto en Time Weaver también como en Chile. This was the other genius of Marcus Schmecker. Esta fue la otra genialidad de Marcus Schmecker. That they spent about 5 years working on having a cloud where you can upload programs and then the client can download programs in no time, like so quick. Y fue lo que hizo Marcus Schmecker. 5 años subieron a la nube programas de frecuencias donde cualquier persona podía accesar esos programas, y entonces eso es lo que nos ha ayudado a poner todo esto en Chile. So later, if you want to ask me questions or you want me to talk a little bit more about the expert programs and the TAN is Therapist Access Number, I'm happy to talk about it later. Si ustedes más tarde quieren hacerme preguntas sobre el TAN, T-A-N, que es el terapeuta número de acceso. Eso es porque muchos terapeutas de healing y de Time Weaver tienen programas de frecuencias que ellos pueden vender. But for now, I want to give a summary of the other device called Time Weaver Pro. Pero por el momento quiero darles información del otro aparato que se llama Time Weaver Pro. The mother of the Blue app. Es la madre de la aplicación azul. So the databases in Time Weaver Pro are not Hertz frequencies. Las bases de datos en el Time Weaver Pro no son frecuencias. They are databases containing remedies. Son bases de datos que contienen remedios for spiritual, psychological, karmic, physical issues. Para problemas psicológicos, kármicos y problemas que se presentan. And we have 500,000 of these. Y tenemos 550,000 de estos. And what we do with Time Weaver Pro is we decide what our focus is, and then we analyze in the databases. Lo que hacemos con el Time Weaver Pro, vemos las bases de datos y analizamos lo que hay en las bases de datos. We analyze in the information field for 2 things. Analizamos en el campo de la información para dos cosas. Using the quantum sensors in the Time Weaver and using the databases. Usando el sensor cuántico en el Time Weaver y las bases de datos. We analyzed for what is in my field that is preventing me from having what I want. Lo que analiza ese es en el campo de información, qué es lo que me está estorbando para recibir lo que yo quiero. What is keeping me stuck in this position? ¿Qué es lo que me mantiene atorado en esta posición? And the other thing it analyzes for is what would help. Y lo otro que analiza, el análisis que hace es qué es lo que me puede ayudar. Which homeopathic remedies will help? Which astrological influence would help? Which affirmations would help? ¿Qué tipo qué me podría ayudar, ya sea astrológico, homeopático o what was the last one? And the result of that analysis is a list. Y el resultado de ese análisis es una lista of balancing aids.
de ayuda que te ayuda a balancear, de programas que te ayudan a balancear. which we are then able to automatically send into the person's field for 4 weeks, 5 weeks, 6 weeks, every hour, every 2 hours, automatically. Que nos permite de una manera automática estarle dando, por decir, la terapia a la persona por 2 semanas, 3, 4, 5 semanas, 2 veces al día, 3 veces al día. Can I give you an example? ¿Les puedo dar un ejemplo reciente? Yes. Yeah, so a woman who is a therapist came to me about 6 weeks ago. Una mujer que es terapeuta vino conmigo hace 6 semanas For a Time Weaver Pro appointment. para una cita con el Time Weaver Pro. But she has a Healy, so I also gave her some Healy programs. Que también ella tiene Healy y le di programas para su Healy. She had psoriasis for most of her life. Ella había tenido psoriasis por la mayoría de su vida. She also had migraines frequently. Y tenía migrañas frecuentemente. Worse before, during, and after her period. Y se ponía mucho más antes y después de su periodo. And worse if she ever went out to enjoy herself on holiday or at the weekend. Y se ponía peor cuando ella iba de vacaciones en el fin de semana o lo que sea. So I did what I always do. I talked to her, I got the history. Y pues hice lo que siempre hago, platiqué con ella y traté de sacar la historia de ella. I am always thinking liver. Siempre estoy pensando en hígado. I asked her about anger, frustration. Does she express it? Does she suppress it? Si hablé con ella, si estaba enojada, frustración, si lo reprendía o no lo reprendía. And it was a big issue for her. Y era algo muy grande, fuerte para ella, esto. Although she had worked a lot on it. Aunque había trabajado mucho en esto. So I did 3 things. Hice 3 cosas. I recommended a homeopathic remedy for her personality type. Le recomendé un remedio homeopático para su persona. And I went into Time Weaver Pro and analyzed all her organs. Y fui al Time Weaver Pro para analizar todos sus órganos. This is difficult for me to explain. We are able to see how clearly is each organ communicating with the field. Eso es un poco difícil para mí, pero podemos ver con este programa cada uno de nuestros órganos que se está comunicando con el campo de información. Best case scenario is there's a clear line of communication. El mejor escenario es que hay una línea completamente abierta de comunicación. Each organ is receiving instructions constantly from the template for health in the field. Y que cada órgano está recibiendo instrucciones de un template, de algo ordenado para cómo funciona, cómo deben de funcionar los órganos. This happens with small children who are healthy. Eso le pasa a los niños que son saludables. But as we grow through life, things happen. Y nosotros, conforme vamos creciendo a través de la vida, cosas empiezan a suceder. And the clear communication with the field gets a little bit distorted. Y entonces la clara comunicación que había con el campo de información se empieza a distorsionar un poquito. And the organs are always trying to do their best. Y los órganos siempre están tratando de hacer lo mejor que pueden. But they don't have that clear instruction anymore. Pero no tienen esa instrucción clara, ya no la tienen. So I remember we worked on her liver. I did a focus analysis for her liver. Y me acuerdo que me enfoqué en su hígado y le hice un análisis a su hígado.
to dig out PTSD, post-traumatic stress disorder, for example, para checar el PTSD, que es el desorden postraumático, and other things as well to do with self-worth and expression. y otras cosas que tenían que ver cómo se expresaba ella y cómo se autovaloraba ella. I was also able to add to her list remedies for toxicity. Y le pude también agregar remedios para problemas de toxicidad. Well, she came back last week on Monday. Y regresó la semana pasada, el miércoles, She had 4 migraines in 6 weeks. y le dieron solamente 4 migrañas en 6 semanas. And they weren't even serious. Y no eran tan fuertes o serias como las anteriores. Her psoriasis is practically gone. Y su psoriasis es que prácticamente se ha ido, ha desaparecido. And I had given her a program called Attract Abundance for her healing. Y le di un programa para que pueda atraer la abundancia con el healing. And she started using it, and she noticed that she started to get more clients coming to her. Y lo empezó a usar y se empezó a dar cuenta que empezaron a llegar muchos clientes a sus terapias. And then she realized that she hadn't sat down to think, what do I want to attract? Because now she had enough clients. Y entonces ella se dio cuenta que no se había puesto a pensar qué era lo que quería atraer, porque ahora sí tenía muchos clientes. No quería estar aburrida. So she decided what she wanted was opportunities to teach, do webinars, do seminars. Y se dio cuenta que lo que ella quería hacer es enseñar, hacer seminarios, hacer webinarios y todo eso. So she started to run the Attract Abundance program again with a more clear, new focus. Entonces empezó a correr los programas de abundancia ya con mayor enfoque de lo que ella quería. She told me on Monday that she stopped using it completely now because her diary is completely full with opportunities. Entonces dice que dejó de usar el programa porque su agenda está totalmente llena de clientes. It was just immediate. They started to come in, the opportunities. Her diary, yeah. Las oportunidades empezaron a llegar y su agenda se llenó totalmente de clientes. So what we are doing is simply clearing the pathway between you and what is already there waiting for you. Y lo que estamos haciendo es limpiar ese camino de lo que realmente tú eres y de lo que realmente quieres para ti. Every single one of us is part of Source. Cada uno de nosotros es una parte de esa fuente. It's only that we have a identity that makes us think we are small and not able to overcome problems. Lo que pasa es que cada uno de nosotros somos unas personas que pensamos que no somos parte de algo mayor, más grande de todo. And using this technology, we go to the higher level for help to connect us. Y utilizando esta tecnología nos ayuda a conectarnos a ese nivel mayor, más alto, para que nos podamos autoayudar. And now I'm going to go back and say something about physical issues. Voy a regresar ahora a platicar algo sobre temas físicos. Now, how do we explain when somebody uses a program? I'll give you another 2 examples. I have a program called Perfect Hearing. Tengo programas, uno que se llama el escuchar perfectamente, Perfect Hearing.
So these are pink app programs delivering frequencies for hearing disorders to the body. Y estos es programas para la aplicación rosa para los desórdenes de poder escuchar. I saw on Facebook a week ago, a woman had written that since after some months of using that program, she doesn't use her hearing aids anymore. She doesn't need them. Estaba leyendo en Facebook, en los testimonios, que una mujer que utilizó después de un par de meses, que ya no utiliza los aparatos auditivos para poder escuchar. There's a family in New Zealand who wrote to me to say that when their father in his 80s was using it for some time, he started to say to everybody, "Can you stop shouting?" Dicen una gente de Nueva Zelanda que el abuelo, el señor de 80 y tantos años, empezó a usar el programa. So he needed to turn down his hearing aid. Y les empezó a decir a las personas, bájenle tantito, no griten. Le empezó a bajar el volumen a su aparato para poder escuchar. Now, I need to say, I'm not saying that everybody who uses a program is going to have the same results. Bueno, les tengo que decir que no todos los que usen el programa van a tener los mismos resultados. But what happens when you run a program on healing? Pero ¿qué pasa cuando tú corres un programa en healing? The quantum sensor has access to databases of frequencies. El sensor cuántico de healing tiene acceso a la base de datos de frecuencias de healing. We probably have about 200 frequencies for hearing disorders. Y tenemos aproximadamente para el desorden de escuchar cerca de 200 frecuencias. And I put them all into that program, obviously. Y puse todas esas frecuencias en ese programa, obviamente. So the quantum sensor is checking, when you're running the program, it's checking to find the top 3 most relevant frequencies. Every 15 minutes it changes frequencies. El sensor cuántico está checando las frecuencias que vas a utilizar de las 3 más que necesites y cambia cada 15 minutos esas frecuencias. You get each set of 3 for 15 minutes. Agarras cada grupo de 3 cada 15 minutos. And what's happening is that these people and you too, when you get success from a program, what is happening in your body is that the language that those frequencies that you receive is speaking is exactly the language that your body understands and needs to hear. Y lo que está pasando es que cuando tú usas esas frecuencias, te están hablando con un lenguaje que tu cuerpo puede escuchar. Y esos programas es lo que tu cuerpo necesita escuchar para verse mejor, para estar mejor. Every organ in the body is always trying to get itself to the next level of health, always. Todos los órganos de nuestro cuerpo siempre están tratando de irse a un nivel mayor para estar mejor, cada vez mejor. So when we apply the right frequencies, it's like speaking the right language to the body. Cuando estamos utilizando las frecuencias correctas, adecuadas, es como estarle hablando a nuestro cuerpo con la frecuencia adecuada. For those of you who have small children or had small children, you know, if you have a child and they're really upset, and then you just sit with them and you just listen, or you even don't say anything, maybe you just hold them, and after a few minutes or a while they say, "Thank you, I feel better." Cuando ustedes tienen niños pequeños y que el niño anda muy enojado, muy molesto, lo que haces es agarrarlo, sentarse a tu lado, a lo mejor tantito abrazarlo, y después de unos minutos el niño te va a decir, muchas gracias. The language that you used, the way that you expressed yourself to the child resonated with that part of the child that needed to hear it. Y lo que pasa es que lo que tú hiciste físicamente, ni siquiera le hablaste, está haciendo una resonancia con lo que el niño necesitaba. This
is how frequencies work. Esto es la manera en que las frecuencias trabajan. This is why we need to have lots of choice of frequencies, because the same frequency will not affect two people in the same way. Es por eso que necesitamos muchas frecuencias, porque una frecuencia no va a poder trabajar con dos personas de la misma manera. So my desire always when I make programs is to put in as much and as many frequencies as possible to give everybody who uses them maximum possibility of getting what they need. Cuando yo hago un programa, utilizo muchas frecuencias y le pongo en ese programa las mayores frecuencias posibles para cuando las personas lo utilicen, una de esas frecuencias es la que les va a poder ayudar a mejorar. That's why my programs are a bit long. Es por eso que mis programas son un poquito grandes, largos. They're all over an hour. Many are an hour and a half. Son de 1 hora, hora y media, para darles una idea. Okay, I've talked a lot. Muy bien, ya hablé mucho. What else do you want to know? ¿Qué otra cosa quisieran ustedes saber? Pónganlo en el chat. ¿Qué quisieran más saber más? Hagan su puro en el chat. Aquí hay una pregunta, David. Where is the question? Okay. I just go to my Healy. How can I be more clear in my decisions to connect my higher being that has all the answers? Beautiful. Bonita pregunta. So I'm happy that you ask this question, because it's so easy when you have a physical object. It's so easy to see it as a physical object that you are going to use to make you better. Qué bueno que me hacen esta pregunta, porque no es lo mismo una pregunta o algo que no vemos, a algo que sí vemos, que lo voy a utilizar para que me ayude a estar mejor. And seeing it as a physical object, everybody wants to know, how do I use it? How do I use it? How do I use it properly? What's the best way? What's the truth? Y cuando ves ese aparato, la pregunta es, ¿cómo lo puedo utilizar de la manera para poderle sacar el mayor beneficio para mí, para mi salud? And in what I want to say is, it's so easy to give away all of your power and see all the power in this physical object. Lo que les quiero decir es que dar todo tu poder a este aparatito para darle a este aparatito todo el poder para que lo puedas usar. And what I'm saying to you is, this looks like a physical object, but actually it's a very spiritual thing. Aquí lo que quiero decir es que este es un aparato físico, pero realmente es un aparato espiritual. And that you, as the user of it, have so much a big part to play. Y tú, como el usuario de este aparato, tienes una parte enorme en la que estás involucrado, funcionando junto con este aparato. So the advice I will give you is two things. Lo que les lo que les quiero decir son básicamente dos cosas. The first one is about trust. La primera es acerca de el tener la confianza, la creencia. Trust yourself and trust the healing. Confía en ti mismo y confía en el healing. Cree en ellos. If you have an intuition to run a certain program in the Pink app, Si tú tienes una intuición de correr un programa en la aplicación rosa, even if you can't justify it logically, aunque no la puedas justificar lógicamente, run it. córrela, hazla. Your higher self knows there are databases in that program that will help you for something you're dealing with.
tu yo superior sabe que hay una frecuencia en ese programa que va a poder ayudar a esa persona. So trust yourself in your use of the pink app. Take back your power. Don't go asking everybody, what programs should I use? You can look and you choose what speaks to you. Cree en ti y regresa contigo ese poder que tú tienes de creer en el healing y creer en ti, de que utilizar ese programa en la aplicación rosa puede ayudar a la otra persona. Cree en ti. Because each program has so many hundreds of frequencies in it anyway, that really... Porque cada programa tiene cientos de programas o frecuencias dentro de ese programa. Entonces, no matter what program, no matter what program you choose, you're going to get some benefit. No importa qué programa utilices, vas a obtener un beneficio. So I want to give you the confidence that you and the Healy together are a fantastic, powerful combination. Les quiero decir que tengan la confianza de que tú y el Healy tienen una combinación muy poderosa. Trust yourself. Cree en ti. Cree en ti. And sometimes the answer will be, I don't need any program today. Y a lo mejor un día la pregunta va a ser, que te vas a hacer a ti mismo, a lo mejor no necesito un programa hoy. Or I can tune in and see, for today, 2 is enough. My body doesn't need any more. Actually, now my body wants to just go and sit in the hammock. O te puedes conectar al feeling y dices, no, hoy nada más voy a usar 2 programas, porque el resto del día me lo voy a pasar en la hamaca. Or go for a swim in the sea. O vete al mar a nadar. Okay. Then the blue app. La aplicación azul. Intention is important with the blue app. La intención es muy importante con la aplicación azul. So before you go into the blue app to do anything, ask yourself, what is it that I want? Antes de que tú vayas a utilizar la aplicación azul, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que yo quiero? Your, what's the word? Participation in the preparation is really powerful here. Tu participación en la preparación es muy poderosa. The universe is always wanting to know, what do you want? El universo siempre está preguntando, ¿qué es lo que tú quieres? So it can give it to you. Para que te lo pueda dar. If you don't know what you want and you don't say what you want, how are you supposed to get what you want? Si no sabes lo que quieres o no expresas lo que quieres, ¿cómo quieres que el universo sepa lo que tú quieres? So when you're using the blue app, before you start, just tune in and think to yourself, like, is it I want, like, I'm not feeling much energy today, I want more energy, or I want more clarity, or I want a relationship, or I want a better relationship, whatever. Tú puedes, antes de utilizar la aplicación azul, concentrarte y decir, oye, pues, yo me quiero sentir mejor, no me siento bien, no quiero una buena relación o una mejor relación. Todo eso depende. Prepárate, anticípate. And also, I think in that moment, you can always also ask yourself, am I going to scan all Healy programs, or I'm going to scan just one page? Y te puedes también hacer una pregunta. ¿Voy a poner la aplicación de todos los programas de Healy o solamente voy a poner una aplicación? So you decide. Así que tú decides. You put your stake in the ground. Tú pones tu pie en el piso. This is powerful. Esto es bien poderoso. Then you work with the Healy as 2 powerful beings. Y tú trabajas con el Healy como 2 entes altamente poderosas.
After that, you just trust. Y después de eso, solo confía. Like you trust with the pink app that you're getting the right frequencies. You can't Como even see what they're for. Tú crees en la aplicación rosa de que tú crees que las frecuencias que estás usando son buenas y ni siquiera las ves. You could trust with the blue app. You're getting what you need, even if it surprises you. Y lo que tienes que hacer es creer en la aplicación azul para que poder lograr lo que tú quieres. And the last step is gratitude. Y el último paso es la gratitud. Thank you, thank you, thank you for this healing. Gracias, gracias, gracias por esta sanación. There was a Christian mystic, Meister Eckhart, in the 12th century. He said, the only prayer you ever need to say is thank you. Como decía una persona que se llamaba Eckhart en los 1900, dice, lo único que tienes que hacer al final es dar las gracias, gratitud. Because when you say thank you, you open yourself to receive what you need. Porque cuando das las gracias, te estás abriendo a recibir todo lo que te estás pidiendo. Okay, thank That you. was a long answer to a short question. It's awesome. No, it's awesome. There is another question. In the Blue app, the application's times are not very long. By increasing the time, does field get stressed? Would you repeat the question, please? Yes. In the Blue app, the application's times are not very long, the protocol of Marcus Smicke. By increasing the time, does the file get stressed? Does the file get stressed? File? File? This El says- archivo? No, does the person, okay. okay, yes. Does the file of the person, no? Does the person really get stressed Yes. if using too much time? Yeah, like 12 minutes, 26 minutes, 3 hours. Okay. I don't know. Realmente no sé. Dice, Some things I don't know. algunas cosas no sé. Because, you know, I meet many people and I hear many different experiences. Porque me he encontrado con mucha gente y tengo muchas experiencias diferentes. I hear people say they run a program all night, 8 hours while they're sleeping. And it's fine. He escuchado a gente que dice, cuando estoy durmiendo en la noche, uso la aplicación 8 horas. Y está bien. And I meet some people who say they can only handle 1 minute, 20 seconds maximum. Y hay gente que dice, yo nada más puedo manejar 1 minuto, 20 segundos al máximo. Es todo. This is a very unexact science. Esta es una ciencia muy inexacta. We have so much to discover with this technology. Tenemos mucho por descubrir con esta tecnología. But how lucky are we that we have it? Pero qué tan afortunados somos de tenerla. I'm absolutely 100% sure it is the technology of the future. Yo estoy 100% segura que esta es la tecnología del futuro. Taking humanity through ascension. Llevando a la humanidad a un nivel más alto, ascenso. Which is just a new reality that is based on love. Porque es una nueva realidad que está basada en el amor. There is another question, and it's the last para no saturar a Brid y agradecer su presencia y vuelva y no ver que estamos agradeciendo. We thank you. And there's one last question that she's going to do. Make sure you say it in Spanish too, because maybe I was answering a question, nobody knew what the question was. Dice, ¿cuántas veces recomiendas de vibrar el coach en el análisis o el módulo de entrenador después de haberlo corrido? ¿Lo quieres decir en inglés? How many times do you recommend to vibrate a coach analyze before running a new analyze again? Mm-hmm. That's a good question. That's a very good question. Because the coach analyze is an example of
using the Healy to change patterns of behavior that are not recent, but they're long-term? Esa es una muy buena pregunta porque lo que hace este programa es analizar y cambiar nuestro patrón de hacer las cosas por lo que mucho tiempo hemos tenido atrás. My personal opinion is stay with those results for weeks. Mi respuesta personal sería utilízalo por semanas el programa. When I work with people with TimeWaver Pro, I would never do it less than 4 weeks. Cuando yo trabajo con gente, mis pacientes con TimeWaver, lo hago por no menos de 4 semanas. I wait at least 4 weeks to give the system a chance to process and integrate the changes. Porque lo que hago en 4 semanas es para que ese sistema pueda trabajar e integrarse y ver el progreso de la persona en esas 4 semanas. Doctora Zenet. Y bueno, primeramente muy agradecida porque esté aquí con nosotros dándonos información tan maravillosa, y agradezco también profundamente a la doctora Belia Chapa, que fue la que me dio el empujón para que hiciéramos esto, fue la de la idea, y yo realmente agradezco mucho esto porque la gente está agradecidísima por eso, y me encantaría, una, que nos diga la sorpresa que nos tienen para nosotros, ¿sí? De la doctora para nosotros, y 2, si nos pudiera volver a acompañar. Por favor, David. Well, sí. Doctora Zenet, she's the leader in Mexico and all Latin America, and she's thanking you for all of your time, of your knowledge that you are giving us. And she says that you have an awesome surprise for us, and she would like to know if you can come back and give us another lecture later on. Yeah. There's a surprise. Well, the So second. Two things. Yes. Dos cosas. Sí. So the first thing is I want to show everybody my website in case you've never seen it. I want to give you the link to it in the chat. And then I'm going to give you this code where you get 20% off until midnight on Monday. Les quiero pasar, which also already Gina has done, your webpage, la página de la doctora Brid, Hanlon, y tenemos un descuento del 20% desde ahorita hasta medianoche de lunes, midnight Monday, you said, right? Yeah. And we won't even bother checking whose country are we talking about. Let's just say midnight everywhere on Monday. Okay. Medianoche en cualquier lugar que estés en la Tierra, no necesariamente Inglaterra, puede ser la medianoche de México, medianoche de Alemania, no importa. ¿Okay? I'll just send it now to everybody. Ya la puedo mandar para todos. And I'd love to read your comments in a few minutes. The code is Y el código para que tengas ese descuento es Augusto. Augusto. Okay. In capitals. Sí, en palabras, escrito no en pequeño, sino en grande, ¿cómo se llama? En palabra mayor. Mayúsculas. Esa, mayúsculas. Augusto en mayúsculas, en capital letters. And the other thing I want to say is I hope you can see the pleasure that I feel meeting you and talking with all of you and giving you something. Everybody's going to get something different from today. But the pleasure I feel in you receiving is just... Lo que les quiero comentar es que vean, yo me estoy sintiendo muy halagada, muy agradecida
feliz de poder compartir con ustedes lo que les estoy mostrando y diciendo el día de hoy y en las futuras sesiones que tengamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Maybe you even got to improve your English a little bit because I speak very slowly. I was an English teacher for 17 years. Dice que a lo mejor has mejorado tu inglés porque ella fue maestra de inglés por 17 años. So absolutely, yes, I would love to do this again. Que con mucho cariño me gustaría, con mucho amor, me gustaría volver a hacer esto otra vez, con gusto. And if you want to have questions, technical questions, any kind of questions that you prepare and give me, there's so many things we can talk about. Y también si tienen preguntas técnicas, pueden prepararlas y luego en la siguiente sesión podemos hablar de ellas con mucho gusto. Okay. So the fact that you have a Healy already means that you are connected. El hecho de que tú ya tengas un Healy significa que ya estás conectado. Something in you said, this is something I want, I need, I have to have. Algo en ti te dijo, esto es algo que tengo que tener, lo tengo que utilizar, lo necesito. I always believe that our higher self is pulling us forward. Siempre pienso que nuestro yo superior nos está llevando hacia adelante. And it's only when we look back, we see, oh, wow, that decision and that decision all led to where I am now. Y si tú te pones a pensar y ves hacia atrás y dices, oh, wow, tal decisión que hice, tal decisión que hice, tal decisión que hice, me llevó a lo que estoy ahora o donde estoy ahora. So I want you to feel encouraged. You are on the right path. Quiero que se sientan entusiasmados porque están en el camino correcto. Ok, ¿me ayudas a leer los comentarios, David? Sí. Nada más, hay uno que pregunta, son diferentes programas, son frecuencias muy específicas y en la página que tiene Brid te desglosa qué es lo que va a trabajar, las áreas y las frecuencias, y sí son vitalicios. Un solo pago es vitalicio. Sí, y yo creo que comentar algo importante, Gina, que el programa se lo van a poner en su aplicación de Healy. ¿Sí? Sí. En la app rosa tenemos uno que se llama TAM o programas específicos, TAN, que son programas de terapeutas específicos. Tienes derecho a 12, tú eliges con quién. Brid es una opción brillante. Y ella a través de su correo electrónico que lo tienen ahí, lo pueden ver, brid.hanlon o ¿cómo se dice? @gmail.com. Ahí también la pueden contactar, pero yo les sugiero desde la página para decidir qué es lo que van a requerir. Ok, y dice Laura Rioja, Dear Brid, we appreciate it deeply for your time and your conference, which is full of knowledge and advice to all of us. Thank you, thank you, thank you. God bless you and great pleasure. Y adelante, Great pleasure. Adelante, si quieres comentar los otros. People is saying thank you. Are the programs on the Pink app very specific? Some people are asking that. Sí, sí son. Sí son específicos. They are. Specific. They are in some ways very specific. The middle of each program has specific databases according to the theme that we are trying to address. Okay. Some people also writing, thank you for all your divine wisdom and for time blessing for you, right? And thank LATAM Luz team, which is a team of Dr. Asenet, the team, which is Gina and Danielle and all the team. Thank you, Dr. Brid. You are very right. Good job for humanity. I agree. We are helping humanity. Yes.
How do we know what programs are best for us? That's a question. How do we know which program is best for us? I think I covered that. Intuitive. Trust your instincts. Sé intuitivo y cree en ti. Lo que tú creas que es mejor para ti, eso es lo que vas a poder comprar con un 20% de descuento. Thank you from here in Mexico. Thank you, Dr. Saner. Thank you, Gina. Thank you, wonderful team. And thank you, Dr. Brid. Appreciate it. David, Sí. quiero decir algo bien importante. Antes wants to porque say sí va a ser something important. muy largo para la doctora. Vamos a anotar todas las preguntas y se las vamos a mandar a la doctora para la próxima plática que nos dé ya de respuestas para que no se haga tan largo, porque agradezco y valoro muchísimo su tiempo. Y claro que todo esto fue gracias, y fue posible también a ti, David, por la traducción, porque tuviste también el tiempo y coincidir con la doctora para que se pudiera dar. Gracias a Gina y al ingeniero que están también de apoyo, agradezco profundamente, y a todos los líderes que dieron la invitación para que esto fuera posible y llegáramos casi a las 190 personas en la sala. Muchísimas gracias. Dr. Sanet saying thank you. What we're going to do is we're going to gather all the questions, send it to you. In order for the next meeting, you can have some of the questions that people has, and she's thanking you for your precious time that you are giving us, and we, all of us, appreciate very much all your knowledge and your love, which we see that you're giving us with your wisdom. Appreciate it. Thank you very much. Beautiful. Thank you for the opportunity. Gracias por la oportunidad. Thank you. God bless you. Bye-bye for now. Thanks.